Buenas tardes, compañeras y compañeros. Nos vamos acercando al final de este curso sobre discapacidad y derecho con esta séptima edición a la que, como siempre, os doy la bienvenida agradeciéndoos vuestra asistencia y atención. Esta tarde vamos a tratar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Abordaremos varios aspectos como la accesibilidad de la Administración de Justicia y las personas con discapacidad intelectual en el proceso penal, como víctimas y también como acusadas. Cuestiones que correrán a cargo de Rosabel Esquerdo, a la que ya conocéis. También dedicaremos un apartado esta tarde a la justicia gratuita, parte de la que nos hablarán dos nuevos ponentes que os presento a continuación. Se trata en primer lugar de Mari Carmen de Jorge Mesas. Es abogada ejerciente del Colegio de Valencia, colegio del que es miembro de la Junta de Derecho y Discapacidad. Mari Carmen es experta en Derecho de Discapacidad tanto por su formación como por su experiencia profesional, así como por haber impartido varias acciones formativas en este ámbito. También es mediadora y junto con nuestro siguiente ponente nos hablarán el próximo miércoles acerca de mediación y discapacidad. Nuestro tercer ponente es José Vicente Jimeno Crespo, también abogado ejerciente del Ilustre Colegio de Valencia, mediador y experto en Derecho de la Discapacidad. Mari Carmen y José Vicente han promovido y conseguido la suscripción de un convenio entre el Colegio de Abogados de Valencia y COCENFE para el desarrollo de mediaciones en el ámbito de la discapacidad y también trabajaron muy activamente para que se creara el turno de oficio de discapacidad, personas con capacidad modificada judicialmente o presuntamente incapaces y personas dependientes. Hoy compartirán con nosotros la puesta en marcha de este turno de oficio pionero que ha implantado el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia. Sin más, os dejo con nuestros ponentes y, como siempre, os ruego que las preguntas se formulen en el apartado de preguntas y no en el chat. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos y todas. Una tarde más aquí con vosotras para compartir este ratito. Y bueno, empezamos ya. Voy a compartir pantalla. Vale. A ver, un momentito. Vale, pues bueno, como os ha comentado Lola, esta tarde vamos a hablar de lo que es el acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Un poco los puntos de los que os voy a hablar yo es del derecho a la tutela judicial efectiva de las personas con discapacidad, de la accesibilidad en la administración de justicia, la participación de las personas con discapacidad intelectual en el proceso penal y las personas con discapacidad intelectual como víctimas y como acusadas. Pues bien, en el artículo 24 de la Constitución española dice que todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. Y en el caso de las personas con discapacidad, pues existen ciertas dificultades para poder ejercitarlo con total garantía. En este sentido, el derecho de acceso a la justicia constituye una concreción inmediata del derecho a la tutela judicial efectiva. Bien, en el artículo 13 de la Convención habla sobre el acceso a la justicia, el cual dice, en el primer punto, que los Estados partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan el acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de procedimiento y adecuados a la edad para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de esas personas, como participantes directos e indirectos, incluida la declaración como testigos en todos los procedimientos judiciales, con inclusión de la etapa de investigación y otras etapas preliminares. En el punto 2 especifica que, a fin de asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a la justicia, los Estados partes promoverán la capacitación adecuada de los que trabajan en la Administración de Justicia, incluido el personal policial y penitenciario. El acceso a la justicia, como os decía, es un elemento central del Estado de Derecho y esencial para la protección y promoción de los derechos humanos. Se trata de un derecho que es transversal y que debe interpretarse a la luz del derecho a la igualdad y no discriminación, y la igualdad también ante la ley. El acceso a la justicia y el igual reconocimiento ante la ley están íntimamente ligados en cuanto que el apoyo para tomar esas decisiones se considera un medio para ejercer el derecho de acceso a la justicia. Conforme al informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos del 2017, en concreto sobre el derecho al acceso a la justicia,
dice que el acceso a la justicia requiere de derechos habilitadores para las personas con discapacidad, en especial el igual reconocimiento como persona ante la ley y la accesibilidad, que comprende medios diversos de comunicación y de acceso a la información. Los Estados parte, España está entre ellos, están obligados a hacer efectivo el derecho de las personas con discapacidad a la igualdad y la no discriminación. Entre esas medidas previstas para el goce efectivo de este derecho, enumeradas en la observación general número 6 sobre la discriminación, se destacan las medidas para garantizar que los derechos consagrados en la Convención sean exigibles ante los tribunales nacionales y den acceso a la justicia a todas las personas que han sido objeto de discriminación. Esto se traduce en la obligación de adoptar medidas legislativas y políticas públicas que reconozcan el derecho a la realización de ajustes de procedimiento que hagan frente a discriminación en el acceso a la justicia. Pueden mencionarse como componentes del derecho al acceso a la justicia el derecho a la tutela judicial efectiva, incluido el derecho a ser oído, el derecho a un recurso efectivo o el derecho a la igualdad ante los tribunales. Bien, los ajustes de procedimiento, aquí en la diapositiva podéis ver la definición, pero son un medio para hacer valer efectivamente el derecho a un juicio imparcial y el derecho a participar en la administración de justicia, y son un elemento intrínseco del derecho de acceso a la justicia. La obligación de proporcionar los ajustes de procedimiento se desprende directamente de los derechos civiles y políticos. Está directamente vinculado al principio, como os decía antes, de no discriminación y no puede ser objeto de realización progresiva. En las negociaciones relativas al artículo 13 de la Convención se debatió si la terminología que debía adoptarse era ajuste de procedimiento o ajuste razonable, y se decidió abandonar la referencia a razonable. La decisión de descartar voluntariamente ese término puso de relieve el hecho de que, a diferencia de los ajustes razonables, los ajustes de procedimiento no están sujetos al criterio de proporcionalidad. En consecuencia, el hecho de no proporcionar ajustes de procedimiento, cuando una persona con discapacidad concreta los requiere, constituye una forma de discriminación por motivos de discapacidad en relación al derecho de acceso a la justicia. Por tanto, los ajustes de procedimiento son las adaptaciones o flexibilizaciones que se pueden realizar en los procedimientos que permiten reducir la situación de vulnerabilidad de las personas con discapacidad en estos contextos, ya que los entornos respondan a las necesidades diversas de cada persona. Las personas con discapacidad pueden necesitar de ajustes de procedimiento para acceder al igual ejercicio para defenderse y participar en la fase probatoria. La no provisión de estos ajustes limita las posibilidades de defensa y es considerada discriminatoria por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esos ajustes de procedimiento deben de ser individualizados y adaptados a las necesidades de la propia persona. En la sesión del lunes pasado en la que yo intervine, os hablaba un poco de esas características o de esos apoyos que se podían utilizar en las personas con discapacidad intelectual. Entonces, aquí también un poco hacemos referencia a eso, de que tenemos esos ajustes, tienen que ser adaptados a las propias características y a las propias necesidades de la persona con discapacidad, independientemente del rol que ejerza la persona durante el procedimiento. Es decir, que da igual que sea víctima, que sea presunto autor o que sea simplemente ejerza como testigo. Hay que tener en cuenta que las necesidades de las personas pueden variar a lo largo del tiempo, por lo que se requiere flexibilidad y también una actitud proactiva hacia esos posibles cambios. La necesidad de adaptación o ajuste puede concretarse en cualquier fase del proceso, bien sea en el momento de la detención, como a la hora de la información previa a interponer una denuncia, en el propio proceso de denuncia o ya en actos procesales. Los ajustes de procedimiento deben planificarse también con antelación o disponer de un margen de actuación para poder adaptar el procedimiento o la actuación en cuestión. Entre esos ajustes de procedimiento pues tenemos a la figura del facilitador, las sentencias en lectura fácil u otros ejemplos o buenas prácticas en temas de accesibilidad. Pues bien, entramos ya de lleno en lo que sería la accesibilidad de la administración. Bien, ¿qué es accesibilidad?
Pues mirar, la accesibilidad es la característica de un lugar, de un producto o una información con un uso o acceso para todo el mundo. Como veis aquí en la diapositiva, existen 3 tipos de accesibilidad. Tenemos en primer lugar la accesibilidad física, que supone que las personas puedan coger y manipular los objetos cómodamente, así como desplazarse, llegar, entrar, etc. Por otro lado, tenemos la accesibilidad sensorial, y estamos hablando de que supone que las personas pueden acceder a través de los sentidos a la información necesaria para manipular objetos, desplazarse y que lo hagan de una manera cómoda. Y por último tenemos la accesibilidad cognitiva, que supone que las personas entiendan el significado de los entornos y objetos y puedan acceder a la información necesaria para dirigirse por los entornos y manipular los objetos. Cuando hablamos de accesibilidad universal nos referimos a que tenemos en cuenta estas tipologías de accesibilidad. Perdón que no os estaba enseñando la última parte. Vale, ¿y qué es la accesibilidad cognitiva? Mirar, la accesibilidad cognitiva es la que está más relacionada con las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, ¿vale? Aunque tampoco no es exclusiva de este colectivo de personas, porque la accesibilidad cognitiva también es un apoyo a personas que puedan tener algún tipo de demencia, para menores también, u otras personas que tengan algunas dificultades de comprensión, ¿vale? Cuando hablamos de cognitiva, esta palabra tiene que ver con la capacidad de las personas tanto de percibir como de entender las cosas. Es decir, hacer las cosas accesibles cognitivamente es que se entiendan pues, fácilmente, de una manera mucho más sencilla. Lo que se quiere conseguir es que cualquier persona pueda entender la información de su entorno, pueda entender también los servicios, los centros o edificios de su ciudad, también las páginas web, buscar libros, etc. En definitiva, de lo que se trata es que el mundo sea más fácil de comprender. ¿Vale? Y como os decía, pues eso, la accesibilidad cognitiva hace que el mundo sea fácil de comprender. Algunas herramientas de la accesibilidad cognitiva pues son la lectura fácil, que ya estuvimos viendo algo la semana pasada, los pictogramas, iconos, vídeos sencillos, señales más claras, aplicaciones de móvil que sirvan de apoyo o incluso personas que también nos puedan indicar. Y bien, la accesibilidad cognitiva es una oportunidad, pero también es una cuestión de derechos, ¿vale? Además, todo lo referente a este tipo de accesibilidad está en las leyes y nos obliga a cumplirlas. Tenemos el decreto legislativo del 3 de diciembre del 2013, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su inclusión social, ¿vale? Que nos recuerda en eso, en la accesibilidad de las personas con discapacidad. Además, la accesibilidad cognitiva también genera empleo para las personas con discapacidad intelectual, ya que dentro de la metodología se establece que las propias personas con discapacidad intelectual ejercen como validadoras o evaluadoras de los textos que se adaptan a lectura fácil o de la evaluación de los espacios, ¿vale? Es decir, las propias personas con discapacidad participan de ese proceso de adaptación y accesibilidad para que ellos mismos puedan también dar ese feedback y decir si es accesible o no es accesible, ¿vale? Y por último, la accesibilidad cognitiva también aporta valor a la sociedad y responsabilidad social, a las empresas y entidades. Vale, la lectura fácil es cuando la accesibilidad cognitiva se refiere a textos, lo llamamos lectura fácil. ¿Y qué es esa lectura fácil? Pues es un método de redacción que hace accesible la información y la cultura a las personas con dificultades de comprensión lectora. ¿Qué materiales podemos hacer en lectura fácil? Pues entre esos materiales tendríamos desde el libro de textos o educativos a periódicos, revistas, folletos informativos, información legal o oficial del Estado y luego también se pueden adaptar a lectura fácil textos profesionales, textos jurídicos, técnicos, etcétera, ¿vale? Existe una norma UNE donde se especifican las pautas y recomendaciones para la elaboración de los documentos en lectura fácil
Y, por ejemplo, algunas de esas pautas y recomendaciones básicas son el uso de frases simples, frases cortas y con una estructura habitual de sujeto más verbo más complemento. También es importante de que cada frase debe ocupar una línea. El uso de pictogramas nos va a apoyar al texto, ¿vale? Otra pauta es evitar el uso de la voz pasiva, los signos ortográficos, abreviaturas, siglas, ¿vale? Y por último también otra pauta a destacar es que hay que redactar en modo directo. Cualquier documento, cualquier publicación o cartel que seguramente habéis visto ya en algún lugar, que esté adaptado y digamos que esté en lectura fácil, ¿vale? Tiene que llevar el logo que estáis viendo en la diapositiva, aquí en la esquina, el cuadrito azul con el lector dando ahí el OK, pues este es el logo oficial de la lectura fácil y que está aprobado por esta norma europea. Vale, todo esto es un poco para que también entendáis de cuando hablamos de accesibilidad o cuando hablamos de lectura fácil, pues sepáis también un poco a qué nos referimos y de dónde viene. Bien, en esta diapositiva os enseño algunos ejemplos de documentos que se han adaptado a lectura fácil para que las personas con discapacidad que se han visto en alguna ocasión en algún proceso, pues entiendan la situación que se les está preguntando, qué les está pasando, ¿vale? O cuáles van a ser los siguientes pasos. Estos documentos se hicieron concretamente desde el programa de acceso a la justicia que desarrollamos en todo el movimiento Plena Inclusión, ¿vale? A raíz también un poco del programa que se trabaja con las personas reclusas o reclusas en centros penitenciarios o que están ya reinsertados en la sociedad, ¿vale? Entonces, por ejemplo, desde otras federaciones pues hicieron este documento accesible. En primer lugar está el documento de qué pasa cuando te detienen, ¿vale? Y después también hay otro documento de apoyo donde se explican los derechos cuando una persona es detenida, ¿vale? Y entonces aquí se va explicando punto por punto cuáles son esos derechos, ¿vale? Aquí podéis ver también ya un poco lo que es la estructura cuando se hacen documentos accesibles, ¿vale? Veis que son las fases cortas, como os decía. Las imágenes también es recomendable que vayan en el margen izquierdo, antes de lo que es el texto, y la imagen que se utilice también debe de ser un poco, digamos, aclaratoria o que dé más información acerca del texto. Bien, mirad, esos ejemplos de ajustes que os acabo de comentar, ¿vale? Estas hojas también de apoyo, los documentos de apoyo, están recogidos en esta guía de buenas prácticas que se publicó en el 2019 por parte de Plena Inclusión. Y en este mismo enlace que os podéis ver en la diapositiva se puede descargar. Y si no, cuando tengáis disponible la presentación de hoy en la página web también tendréis acceso, ¿vale? Aparte de los ajustes que he comentado, también se habla en este documento de la figura facilitador u otras buenas prácticas que se han desarrollado en España estos últimos años. Vale, mirad, y aquí también os comparto otros documentos que están relacionados también con temas de justicia y que también están en lectura fácil. ¿Vale? Os pueden también ayudar a vosotros y vosotras o también os pueden, pues eso, a la hora de explicar o a la hora de apoyar a una persona con discapacidad, pues también os pueden servir. Tenemos en primera parte este folleto, este díptico, donde explica qué es el derecho a la justicia. Está también la guía esta de acceso a la justicia en lectura fácil que se hizo desde Plena Madrid. Y por último también quería compartir que es más reciente, se hizo el año pasado, donde explica, iba dirigido más a las propias personas con discapacidad y familias, pero como os digo, estos documentos nos pueden ayudar y pueden servir a cualquier persona. En esta guía habla sobre qué es un delito y cómo se denuncia, para que las propias personas con discapacidad también conozcan y sepan cómo actuar pues, en determinados momentos y circunstancias. Vale, pues
Perdonad. Uy, perdón, que os mareo un poquito. Vale, mirar, una buena práctica en ajustes de procedimiento con la administración son las sentencias en lectura fácil. La primera sentencia se adaptó hace años en Asturias, concretamente en Oviedo, y en ese momento, pues Plena Inclusión Asturias acordó con los juzgados de familias adaptar las sentencias de modificación de capacidad jurídica de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. El año pasado, concretamente, la federación donde estoy yo, Plena Inclusión Comunidad Valenciana, también llegó a un acuerdo con la Dirección General de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia de la Consejería de Justicia Interior y Administración Pública, para empezar a adaptar y validar, por una parte, lo que son las cédulas de emplazamiento y después también las sentencias en lectura fácil. Este es el modelo de cédula de emplazamiento en lectura fácil, ¿vale? Como veis, en la primera página aparece arriba del todo que está digamos, el título del documento, está el logo de lectura fácil, están los logos más administrativos y luego ya está un poco la información que se necesita, ¿vale? Explicamos que es una cédula de emplazamiento para que la persona con discapacidad pues lo entienda. Y luego en la segunda página, como veis, en el lateral derecho hay algunos cuadraditos, ¿vale? Y eso también es una pauta en la lectura fácil y se utiliza para explicar algunas palabras que, digamos, es necesario que conozcan porque forman parte de lo que es el propio procedimiento o del propio proceso, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí en la segunda página pues se explica qué es el fiscal y luego también se explica qué es el tutor o curador, ¿vale? Y luego tenemos el modelo de sentencia en lectura fácil, ¿vale? Y lo mismo. Como veis, todo el texto está centrado más a la izquierda, ¿vale? Entre párrafo y párrafo también hay un espacio y lo mismo. Aquellos conceptos que se considera que la persona con discapacidad debe también de conocer y de aprender, pues se explican en los cuadrados, ¿vale? Pues bueno, aquí en este modelo de sentencia, primero pues se explica qué es el documento, después el siguiente apartado explica qué ha pasado hasta el día del juicio, ¿vale? Y en las siguientes páginas pues explica qué decisión toma el juez y qué pasa si no estoy de acuerdo con la sentencia, ¿vale? Lo que ocurre también al adaptar un documento oficial a lectura fácil, lo que puede también pasar es que pues bueno, la extensión de dicho documento también va a ser más extensa, valga la redundancia, ¿vale? Porque al tener que hacer alguna explicación o al tener que utilizar un lenguaje más sencillo, pues muchas veces también lo que hace es eso, es que pues tengamos que utilizar para explicar un documento, tengamos que utilizar a lo mejor el doble de páginas que un documento normalizado. Vale, mirar, y en esta diapositiva os quiero explicar cuál es el proceso de adaptación que seguimos actualmente desde Plena Inclusión Comunidad Valenciana, ¿vale? Lo estructuramos en 7 pasos. En primer lugar, el juzgado manda esa sentencia sin los datos por temas de protección de datos para su adaptación a la Dirección General de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia. El segundo paso es que dicha dirección la remite, la envía por correo electrónico a Plena Inclusión Comunidad Valenciana para que se adapte. En tercer lugar, Plena Inclusión Comunidad Valenciana pues adapta la sentencia y la valida con las personas con discapacidad intelectual. Después de esa validación, desde la Federación se envía de nuevo al juzgado original para que dé el visto bueno de que esa adaptación es correcta, ¿vale? El paso número 5 es que con ese visto bueno del juzgado remitimos la sentencia final por una parte al juzgado y por otra parte también se remite de nuevo a la Dirección General, ¿vale? A continuación, el juzgado
envía esa sentencia original y adaptación a la persona interesada, ¿vale? Y todo este proceso, es decir, desde que el juzgado manda la sentencia a la Dirección General, nosotros la recibimos, la adaptamos, ¿vale? Y llega de nuevo a la persona que ha solicitado esa adaptación, pues todo eso se realiza en 5 días, ¿vale? ¿De acuerdo? Y bien, y aquí pues bueno, comparto también lo que es el protocolo que hemos acordado con la Consellería, con la Dirección General, pues para realizar estas sentencias en lectura fácil, ¿vale? La cédula de emplazamiento de la persona a la que se pretende modificar la capacidad pues puede ser remitida bien al destinatario adaptada a lectura fácil, estando dicha cédula ya incorporada a la aplicación informática del Cicerone del orden jurisdiccional civil, ¿vale? Es decir, lo tenéis ya disponible a través del Cicerone. En segundo lugar, pues la solicitud de adaptación de la sentencia de lectura fácil se comunica a la Dirección General, ¿vale? Es un poco lo mismo que os he contado antes, ¿vale? Pero aquí un poco, digamos, lo oficial, ¿vale? Se envía primero a la Dirección General, en esta dirección de correo, y ellos nos la remiten al área de accesibilidad de Plena Inclusión Comunidad Valenciana, a esta dirección de correo, ¿vale? Como os decía, pues adaptamos una vez recibida la sentencia, tenemos 5 días para poder adaptarla y validarla por las personas con discapacidad y luego la enviamos al juzgado, ¿vale? Si hubiera, digamos, en el supuesto de que la sentencia pues, fuese objeto de recurso de apelación, pues se seguirá el mismo protocolo para la adaptación y validación de dicha resolución, ¿vale? Pero los pasos son un poco pues, los que os acabo de explicar. Y aquí tenéis el folleto que se ha elaborado desde la Federación junto con la Consellería, pues para la difusión de este servicio y para que también pues bueno, se sensibilice también de alguna manera de la falta de la necesidad de este servicio y de lo útil que es pues bueno, la accesibilidad cognitiva en las sentencias. ¿Vale? Aquí explica un poco también lo que os acabo de explicar, así que no voy a repetirme más, ¿vale? Simplemente para que lo conocierais. Y bien, y esto también lo quería compartir porque el pasado mes de junio en la Ciudad de Justicia de Castellón pues se realizó el acto oficial donde se presentó por una parte el servicio de sentencias judiciales en lectura fácil. Para Plena Inclusión, para nosotras, pues ha sido un gran paso que, pues bueno, que llevamos ahí un poco trabajando desde hace un tiempo, pero también es un gran paso no solamente para las personas con discapacidad intelectual o de desarrollo, sino también para toda la sociedad. Y como podéis ver aquí en la diapositiva, pues Gabriela Bravo explicó también en ese acto pues, que el lenguaje jurídico resulta complejo e incomprensible, la dificultad es mayor para las personas con discapacidad intelectual o con falta de habilidades cognitivas, que debemos de ayudarles a que ellas puedan tomar sus propias decisiones y ejercer su capacidad jurídica con toda la asistencia que requieran, pero sin pretender por eso sustituir o usurpar su voluntad y para ello pues aún tenemos que eliminar muchas barreras. Además de presentar el servicio de sentencias en lectura fácil, también se aprovechó el acto para presentar el servicio de persona facilitadora que se está pilotando en la Ciudad de Justicia de Valencia desde el movimiento CERMI Comunidad Valenciana y que en la sesión del miércoles os explicaré con más detalle. Bien, otros acuerdos en temas de accesibilidad con la Administración. Mirar, por una parte, recientemente también me han informado que desde Plena Inclusión España pues se ha firmado un convenio con la Fiscalía General del Estado. Se firmó a principios de este mes de septiembre
Y gracias a ese convenio pues, se van a establecer también acciones concretas que garanticen que las personas con discapacidad o personas con dificultades de comprensión puedan tener también un pleno acceso a la justicia. Entre esas acciones que recoge el convenio destaca la elaboración de guías, de protocolos de actuación y herramientas orientadas a facilitar que los fiscales puedan ejercer de forma efectiva sus funciones en relación con las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Y también se contempla la prestación de apoyo a los fiscales que lo requieran en el marco de los procedimientos en que intervengan personas con discapacidad intelectual, especialmente en lo que se refiere a los ajustes de procedimiento que aseguren ese derecho a la justicia y a la tutela judicial efectiva. Y la promoción de acciones que permitan que las propias personas con discapacidad puedan comprender los actos de trámite, las diligencias, las resoluciones, etc. Próximamente está prevista también realizar una formación donde Plena Inclusión pues, también participará en ella. Además, la Fiscalía General de Estado también se compromete a poner esta iniciativa en conocimiento de los miembros de todas las fiscalías, ¿de acuerdo? Y por otra parte, otro acuerdo también que hay con Administración en temas de accesibilidad es el Foro de Justicia y Discapacidad del Movimiento CERMI Comunidad Valenciana. Ahí también se llevan realizando estos últimos años pues, sesiones de formación, ¿vale? Y luego también se han hecho acciones de validación en temas de accesibilidad universal de las propias ciudades de justicia, tanto de Valencia, de Castellón y de Elche. Bien, antes de pasar a este punto, veo que hay algunas preguntas ya. Vale, hay una compañera que pregunta si los modelos de lectura fácil en vía judicial se realizan. Pues a ver, sí que tengo constancia de que en algunos jueces sí que los están aceptando, al igual que hay compañeras que dicen pues, que los jueces lo tiran para atrás. Entonces también por eso es muy importante estas acciones de formación y de sensibilización porque, como he dicho en varias ocasiones, pues bueno, estamos hablando de que es una necesidad que tiene la persona y que por derecho pues si necesita ese apoyo se debería de ser efectivo, de utilizar. Vale, pregunta sobre la instancia de quién se realiza. Disculpa, pero no entiendo. Si me puedes escribir de nuevo y explicármelo un poquito más, no sé a qué instancia te estás haciendo ahora referencia, ¿vale? Vale, ¿quién lo pide? Pues lo suele pedir el abogado o abogada, ¿vale? Bien, y luego también otra compañera pregunta por el proceso de adaptación de lectura fácil. Dice, ¿debería ser para todas las resoluciones judiciales que afecten a las personas con discapacidad, aunque no sean parte interesada en el proceso judicial, ¿no? Pues sí, ¿vale? De lo que se trata es eso. Estas sentencias también me da la sensación también de que me estoy un poco repitiendo, ¿vale? Pero estamos para que las personas con discapacidad que puedan tener problemas de comprensión o que no puedan entender realmente el propio proceso, pues que sepan qué está pasando, qué está ocurriendo y si hay una sentencia firme, pues también saber lo que se les está explicando, ¿vale? ¿Cuál es esa consecuencia, vamos a decir? Vale, otra pregunta que dice, respecto a la adaptación de las sentencias por parte del juez o la jueza, ¿se tiene en cuenta el grado de discapacidad o se adaptan todas de la misma forma? Muchas gracias. A ver, a la hora de adaptar una sentencia, digamos que nosotros no pensamos, tampoco pedimos qué grado de discapacidad tiene la persona, es decir, se solicita esa validación, esa sentencia en lectura fácil, porque la persona necesita comprender lo que le ha dicho el juez o la jueza, ¿vale? Entonces,
de lo que se trata, el objetivo principal de hacer estas sentencias en lectura fácil es que la propia persona sepa qué ocurre, que sepa qué le va a pasar, ¿vale? Indistintamente del grado de discapacidad que pueda tener, ¿vale? Da igual que sea una persona que tenga un nivel ligero que una persona que tenga un nivel más grave, ¿vale? Por eso, porque la accesibilidad se basa en que todas las personas tienen derecho a acceder a la información y a comprender lo que está sucediendo. Entonces, aquí no se pide el grado de discapacidad, ¿vale? Bien, pues entonces, si no hay más preguntas, paso a la siguiente parte, que es un poco, pues eso, más la parte ya del proceso penal. Como veis aquí en la diapositiva, pues bien, la persona con discapacidad se puede encontrar o puede tener diferentes roles. Bien que sea el autor de un hecho delictivo, ¿vale? Que haya sido detenido, que haya sido imputado o acusado, incluso que finalmente pues, tenga una condena. La persona con discapacidad también puede ejercer el rol de víctima o también el rol de testigo, ¿vale? Antes ya os lo he mencionado, pero bueno, para quien no lo conocéis, dentro de lo que es el movimiento Plena Inclusión, pues desde hace años se lleva a cabo el programa de atención integral a personas con discapacidad intelectual, reclusas y que cumplen medidas alternativas o que se encuentran en procedimientos judiciales porque va dirigido a personas que tienen una discapacidad intelectual o del desarrollo. Y que habitualmente estas personas pues, provienen de contextos de pobreza o exclusión, que están ajenos al movimiento asociativo y que han cometido un delito y están o han estado en recursos ligados al ámbito penitenciario. Bien, este programa o esta necesidad de trabajar en este colectivo de personas, pues nos retrocedemos al año 1987. Y concretamente aquí en la Comunidad Valenciana, desde hace más de 25 años, dos ONGs, dos entidades del sector de la discapacidad, son Asprona y APSA, pues son las que trabajan, ¿vale? con este colectivo de personas y coordinan el trabajo en los centros penitenciarios de Picassent, de Villena y en el centro psiquiátrico de Alicante. En la actualidad, lo que es todo el movimiento Plena Inclusión trabaja en el 77% de los centros penitenciarios en casi todas las comunidades autónomas y en el 50% de los centros de inserción social. De acuerdo con los datos del Ministerio del Interior, hay 3.773 personas reclusas con discapacidad. De ellas, según esta misma fuente del Ministerio, solamente 333 personas tienen reconocida una discapacidad intelectual. A su vez, según el estudio de la situación de la población reclusa con discapacidad en España, remitida por el Observatorio Estatal de Discapacidad en el año 2018, ¿vale? Un 9,9% de las personas reclusas en 2018 presenta alguna discapacidad, siendo esta discapacidad intelectual en un 52,83% de los casos, ¿vale? Entre los años 2002 y 2018, la población con discapacidad registrada en la Administración Penitenciaria ha experimentado un aumento importante. De esas 668 personas reconocidas en el 2002, estamos hablando que en el 2018 se ha pasado a 4.997 personas con discapacidad intelectual. A ver, ahora. Vale. Un poco para hacer referencia pues, en las normativas donde se especifica, donde se habla de las personas con discapacidad. En el primer punto pues, tenemos el Código Penal, ¿vale? Concretamente en el artículo 25,
que dice que a los efectos de este código se entiende por discapacidad pues aquella situación en que se encuentra una persona con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales de carácter permanente que al interactuar con diversas barreras puedan limitar o impedir esa participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que el resto de las personas. Asimismo, a los efectos de este código se entenderá por persona con discapacidad necesitada de especial protección aquella persona con discapacidad que tenga o no judicialmente modificada su capacidad de obrar, que requiera de asistencia o apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica y para la toma de decisiones respecto de su persona, sus derechos o intereses a causa de sus deficiencias intelectuales o mentales de carácter permanente. Por otra parte, tenemos en el Estatuto de la Víctima el artículo 26, que habla de las medidas de protección para los menores y personas con discapacidad necesitadas de especial protección, ¿vale? En el artículo 433 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se habla de que los testigos que, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de la Víctima del Delito, tengan la condición de víctimas de delito, podrán hacerse acompañar por su representante legal y por una persona de su elección durante la práctica de esas diligencias, salvo que en el último caso motivadamente se resuelva lo contrario por el juez de instrucción para garantizar ese correcto desarrollo. En el caso de los testigos menores de edad o personas con la capacidad judicialmente modificada, el juez de instrucción podrá acordar, cuando a la vista de la falta de madurez de la víctima resulte necesario para evitar causarles graves perjuicios, que se les tome declaración mediante la intervención de expertos y con intervención del Ministerio Fiscal, ¿vale? Y por último, también en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tenemos el artículo 13 que hemos visto al inicio de la sesión, donde habla de ese acceso a la justicia y de la necesidad de los ajustes de procedimiento de cada persona. Bien, en esta imagen es realmente un poco, digamos, alarmante el porcentaje que se refleja, ¿vale? Pues tras varios estudios que se han realizado, se constata de que hay hasta un 70% de discapacidades intelectuales que no han sido detectadas a lo largo de todo el proceso y las personas han llegado incluso al centro penitenciario sin que se le haya detectado previamente la existencia de la discapacidad, ¿vale? Solamente hay un 30% de las personas que tienen detectado o tienen reconocida la discapacidad. Bien, el año pasado se publicó este informe titulado a cada lado sobre la situación de personas con discapacidad intelectual reclusas y reclusas en España. El objetivo de este estudio fue identificar pues, esa falta de apoyos en este grupo de personas desde la prevención del delito y el procedimiento judicial hasta el ingreso en prisión y los procesos de reinserción y retorno a la comunidad. En este estudio participaron un total de 367 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que se encuentran o se han encontrado en alguna situación privativa de libertad. ¿Vale? Este informe pues, nos habla un poco de esa necesidad del estudio, habla también del marco normativo, de qué metodología se ha utilizado. Para recoger todos los datos, básicamente se han realizado entrevistas a las propias personas con discapacidad, pero también a los profesionales que están trabajando con esas personas, pues para detectar un poco, digamos, esos datos y esas necesidades. Se habla también en el informe de lo que es el propio proceso judicial, de la vida en los centros penitenciarios, de la vida en libertad y también de la reincidencia, ¿vale? Yo sí que os animo, aunque ahora os detallaré yo algunos datos que se concluyen en este informe, sí que os animo un poco a que podáis ojearlo y descargarlo pues, en la página web para tener esos datos más a mano, ¿vale?
Bien, algunos de los resultados de ese estudio pues hablan, por ejemplo, de que en el 31% de esos procedimientos judiciales que implican a la persona con discapacidad, pues tienen en cuenta la circunstancia durante el juicio, lo que deja pues a esas personas en una situación de indefensión, ¿vale? La estancia previa en un centro de menores es un factor de riesgo para la comisión de delitos en la edad adulta. Previamente a esa comisión del delito, solamente un 51% de las personas con discapacidad intelectual privadas de libertad contaban con un certificado que acreditara su discapacidad, lo que significa pues, bueno, que han pasado desapercibidas pues para todos los sistemas de protección, desde el sanitario, educativo, el social, etc. Un 53,9% de las personas entrevistadas son personas drogodependientes y ello también ha tenido relación directa con la comisión del delito, pero solamente un 27% accede a tratamientos de deshabituación. Otros datos también que son interesantes de compartir es que el 89% de las condenas a personas con discapacidad intelectual pues consisten en penas privativas de libertad y solamente un 8% corresponden a medidas de seguridad. El 94% de las personas entrevistadas, es decir, las personas que han participado en este estudio, pues cumplen su condena en centros penitenciarios y solamente en el 3% de los casos se suspenden o sustituyen las penas, ¿vale? A pesar pues, bueno, de que el medio penitenciario es el menos adecuado para la rehabilitación de estas personas. Y también he subrayado un poco ahí el dato de que el 55% de las personas con discapacidad reclusas no han solicitado nunca un permiso, ¿vale? Vale, y luego por último también quería hablaros de los datos de necesidades de apoyo que aparecen también en este informe, ¿vale? Las necesidades de apoyo de las personas participantes en el estudio es una cuestión de relevancia. De acuerdo con un enfoque de derechos humanos para alcanzar una situación de disfrute pleno de sus derechos y evitar esas situaciones discriminatorias, las personas con discapacidad en prisión tienen derecho a todos los apoyos que precisen, incluidos los ajustes de procedimiento que hablábamos antes, siendo las administraciones competentes las obligadas a proporcionar dichos ajustes y dichos apoyos, ¿vale? Pero, por ejemplo, en la tabla que os comparto aquí en la diapositiva, ¿vale? Tenemos de que de todas las personas que han participado en el estudio, un 75,7% sí que tiene habilidades de escritura, un 77,9% tiene también habilidades de lectura, pero sin embargo un 50,8% no tiene habilidades de lectura comprensiva, ¿vale? Es decir, puede leer, pero no entienden realmente la información que están leyendo, que se les proporciona, ¿vale? Y luego, por ejemplo, el 69,66% no tiene habilidades para usar estrategias de solución de problemas, ¿vale? Bien, antes de seguir, hay más preguntas. A ver, un momento. Vale. Vale, hay una compañera que pregunta si os puedo facilitar el protocolo, ¿vale? Yo creo que no hay ningún problema, lo voy a consultar, pero de todas maneras, como tengo que pasar la presentación de esta tarde para que la tengáis disponible en la página de la formación, pues ahí también os la juntarían, ¿vale? Pero yo creo que no hay ningún problema, pero no quiero adelantarme y, ¿vale? Pero bueno, como es un servicio, digamos, público y oficial, no creo que haya ningún problema en compartirlo, ¿de acuerdo? De todas maneras, como lo dicho, como voy a pasar la presentación igual que la semana pasada, pues ahí también tenéis
podéis conseguir también la información del protocolo, ¿de acuerdo? Vale. Pues mirar, antes de dar paso a Mari Carmen y José Vicente, ¿vale? Que ellos os van a dar mucha más información respecto al punto de la justicia del servicio gratuito, ¿vale? Quería comentaros que mirar desde Plena Inclusión, la Asociación Española de Fundaciones Tutelares y la Abogacía Española, ¿vale? Pues publicaron por el mes de junio, creo que fue, un comunicado, ¿vale? Donde solicitan un cambio en el artículo 42.bis, en el apartado A, ¿vale? De la reciente reforma, donde se establece que la persona con discapacidad podrá actuar con su propia defensa y representación, ¿vale? En este comunicado se pone también de manifiesto que la interpretación estricta de los textos puede situar a la propia persona con discapacidad en una posición de indefensión, pues aunque la ley establezca esa necesidad de que el juzgado adopte las medidas para garantizar su derecho de comprensión y accesibilidad cognitiva, es obvio que las complicaciones del sistema, el lenguaje jurídico, hacen que las propias personas con discapacidad o con limitaciones cognitivas pues precisen de una ayuda profesional para defender sus intereses y garantizar que se respete su voluntad y las preferencias, ¿vale? En lo que a apoyos o salvaguardas se refiere. Por este motivo, esas tres entidades firman este comunicado e instan al Gobierno pues, a lo que estáis viendo aquí, ¿vale? Por una parte, que se aborde la modificación del artículo 42, ¿vale? Que las comisiones de asistencia gratuita de los ilustres colegios de abogados interpreten este artículo en conexión con el artículo 5 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que establece esa posibilidad del reconocimiento excepcional del derecho a la asistencia jurídica gratuita a personas con discapacidad. Entendiendo este concepto, de acuerdo al artículo 4, ¿vale? No voy a leer toda la diapositiva porque si no me hago un poco pesada, pero bueno, para que sepáis también un poco, pues eso, que aunque por una parte se aprueba y digamos que estamos contentos con la reforma, pues bueno, también se ha denotado pues que se requiere una pequeña modificación de este artículo pues para, sobre todo eso, salvaguardar la voluntad y las preferencias de la persona con discapacidad, ¿vale? Vale, pues mirar, como no hay más preguntas, si os parece, doy ya paso a Mari Carmen y José Vicente para que ellos os puedan hablar más sobre este punto. No se quedó el audio. ¿Estamos? Sí. Vale. Así va bien. Bueno, yo quisiera, en primer lugar, ¿me oís bien? Sí. Vale. Nosotros lo que vamos a hacer en esta tarde es compartir con vosotros nuestra experiencia como letrados y además contaros un poco cómo funciona el turno de oficio. Yo solo hay una cosa que quiero que nos ha dicho y que sepáis. Como no me veis así entera, yo soy socia fundadora de la asociación AUSE, la asociación Huertos Registrados. Yo además tengo una discapacidad física, huesos registrados. Entonces, José, que la ha sufrido durante muchos años, 20 muchos. Entonces, no me voy a enrollar ya más y vamos a reflexionar juntos, si os parece.
los letrados que trabajamos con el turno de oficio, tenemos que tener, plantearnos dos cuestiones. Una, un conocimiento profundo, de un conocimiento, si no es profundo, donde demonios hemos de encontrar de las normas que regulan la discapacidad. Por tanto, un conocimiento jurídico amplio de una norma de un derecho transversal y, por otra parte, un conocimiento acerca de la discapacidad. En cuanto al conocimiento de la discapacidad, yo quisiera, se ha hablado mucho, no voy a insistir, de la discapacidad intelectual o enfermedades mentales. Pero no es la única. No son los únicos que tienen problemas de acceso a la justicia. Las personas con discapacidad física, también física sensorial, también tienen o tenemos múltiples problemas de acceso a la administración de justicia, a los juicios. ¿Cuál es la primera barrera que nos encontramos para acceder a la justicia? Los letrados. La primera barrera somos nosotros. Por tanto, hemos de plantearnos cómo podemos eliminar la primera barrera al acceso a la justicia. Aparte, en esta materia de discapacidad, la buena voluntad no basta. Sí, es verdad que hay que tener conocimientos jurídicos, pero quiero que os plantee qué visión tengo de la discapacidad. Ya habló Antonio Pujalte en la primera sesión de los modelos acerca de la discapacidad. ¿Qué visión tengo? Tengo una visión paternalista. Considera que por tener una discapacidad yo tengo menos derechos a una persona con una discapacidad física, sensorial o intelectual tiene menos derechos, o es un ciudadano en igualdad de condiciones y debe hacer aquellos ajustes que son razonables para que todos podamos acudir a los juzgados en un plano de igualdad. No, Perdón. No sabía si me estaba pasando yo, ¿no? Es que nada. ¿Desde dónde, puesto que los letrados vamos a hacer la primera barrera, cómo la podemos salvar? ¿Cómo empezamos? Respetando la dignidad de las personas con discapacidad, sea el tipo que sea. Porque hemos de ser conscientes que hay discapacidades que son aparentes, aunque me estoy viendo por Zoom, lo tenéis claro. Y hay discapacidades aparentes, como pueden ser las fobias, la autoestima baja,
que pueden llegar a bloquear y limitar a una persona. Luego, no os penséis cuando alguien entre por la puerta de vuestro despacho que sois más que nadie, porque no lo sois. Además, debéis de ser conscientes también que las personas con discapacidad sabemos cómo queremos estar en la vida, dónde queremos estar y cómo. Por tanto, el día 29 nosotros hemos pensado que, igual que para los mediadores damos unas normas para actuar, también pueden venir bien a los letrados. Entonces, íbamos a quitar, pero lo dejaremos porque sirven para todo. Las barreras que nos vamos a encontrar, las barreras arquitectónicas casi no existen. Son fáciles de superar desde que los edificios se han ido adaptando. Tenemos unas ciudades bastante adaptadas. Vamos a ver, tiene también bastantes adaptaciones. Entonces, ¿dónde están realmente los problemas? Las barreras en la comunicación y en las actitudes. La comunicación, los procedimientos, como ha dicho Rosabe, no son todas, pero no solo no los entienden las personas con problemas cognitivos, es que los entendemos los abogados y todo más, jueces y fiscales. Entonces, la lectura fácil es algo imprescindible. Luego, los ritmos de los procedimientos a veces no los puedo seguir las personas. Los procedimientos son se establecen las distintas clases, se precluyen los plazos y para muchas personas no puedo. Entonces, nosotros hemos tenido adaptaciones que hacer, sí, en los procedimientos de mediación, de ralentizar procedimientos porque la persona no podía más. Había que garantizarle su ritmo y distintas situaciones, epilepsias. Ya entraremos en la mediación. Ahora, yo no sé, por ser un poco didácticos, cambiar un poco el ritmo, yo le preguntaría a José cómo es el turno de sitio en Valencia y ¿cómo va a ser? Bueno, pues os lo voy a contar. Os lo voy a contar porque, claro, tenemos que distinguir. Buenas tardes, yo soy José Vicente. Trabajamos juntos, Mari Carmen y yo, desde hace ya más de 20 años, como ella ha dicho, y hemos trabajado mucho en el sector de la discapacidad. Ambos pertenecemos a la sección de Derecho y Discapacidad del Colegio de Abogados desde su creación, que fue ya hace más de 6 años. De hecho, hubo una reelección que se aplazó por el tema de la pandemia y ahora, antes de verano, pues volvimos a salir reelegidos unos cuantos compañeros a los que ya
se sumaron otros tantos a los que ya éramos en la Junta del principio, con nuestro presidente Antonio Borja y nuestra vicepresidenta Mercedes Lizcano, que lucharon mucho en su día, incluso antes que nosotros, para que hubiera esa sección de Derecho y Discapacidad del ICAP. Después de que se creó la sección y que se consiguiera que se creara esa sección de Derecho y Discapacidad en el Colegio de Abogados de Valencia, que fue bastante pionera la creación de la sección, espero que me estéis escuchando bien. Al cabo del poco tiempo, hubo una inquietud por parte del Gobierno de la Generalitat de que se creara un turno específico para la discapacidad, y desde el Colegio de Abogados se hizo un curso de expertos al que tuvieron acceso diferentes compañeros, y se creó el turno específico, que aquí en Valencia lo llaman el turno de diversidad funcional, que es un término que a veces Mari Carmen y yo decimos si está bien traído o no está bien traído, porque entendemos que es un turno para personas con discapacidad y no para personas con diversidad funcional, porque cada uno funcionamos de forma diferente, con lo cual ya son terminologías que esto ya también daría para otro debate, ¿no? Y que ahora no nos vamos a meter. Entonces se crea ese turno y entonces empezamos a turnar los compañeros y nos empiezan a entrar asuntos a través del turno de oficio, sin más filtro que el que tenía el propio turno de oficio del ICAP, que iba recepcionando las solicitudes, y al mismo tiempo, pues bueno, pues con los criterios que fue estableciendo vía reglamento la Administración, la Consellería de Justicia adscrita a la Generalitat Valenciana. Así hemos seguido funcionando hasta que se crea también, o se ha conseguido que se creara un servicio de orientación jurídica, ¿vale? Que lo siguen llamando también Servicio de Orientación Jurídica de Diversidad Funcional, en el que turnamos los compañeros que estamos adscritos al turno para la ayuda a las personas con discapacidad, y en el que nos van llegando diferentes casos. Lo que pasa es que sí que es verdad que al estar, cuando en mi primera etapa como letrado de turno, en este turno, te llegaban muchos asuntos que era para recurrir grados de discapacidad o porque venía una persona con un problema de discapacidad, pero no venían asuntos de una enjundia que era una cosa que nos preocupaba y que empezamos a detectar desde la propia sección, ¿no? Es decir, en qué casos realmente una persona, por lo que también ha dicho Rosabel, ¿no? Ese iceberg, que ese iceberg también se muestra en la mediación y en el conflicto, ¿no? Vemos una parte del conflicto, pero hay una parte del conflicto que está por debajo que no la vemos. Bueno, pues vemos una parte de la discapacidad, pero hay una parte de la discapacidad que no se ve. Hay una parte del conflicto que puede afectar a una persona por su discapacidad, pero hay otra parte del conflicto que a lo mejor no, esas personas no vienen a darnos parte de qué es lo que les pasa, por qué les pasa, cómo les pasa, y que se sienten de alguna manera apartados y al margen. Entonces, claro, al estar en contacto con el SOC, sí que es verdad que te das cuenta de que te da una idea más certera de las personas que estás atendiendo. Lo que pasa es que cuando estás en el servicio de orientación jurídica, no te quedas con el asunto se vuelve a turnar, porque esa persona tú lo orientas y lo envías, o sea, por una parte lo orientas, pero lo envías a que solicite el turno de oficio correspondiente. Pero sí que es verdad que ya hay una comunicación más, ya no solo más fluida, sino una idea más específica, ¿vale? Porque antes llegaban a compañeros que a lo mejor tenían idea, pero no llegaban a tener o despachos adaptados o no llegaban a tener las condiciones para poder
atender a las personas en las condiciones que requerían. Sí que es verdad que el servicio de orientación jurídica que se ofrece en el Colegio de Abogados, que se ofrece aquí en Valencia, se ofrece en el mismo SOF, quiero decir que a veces pues te puedes encontrar con todo el barullo de gente en un despachito que está en medio de otros despachos y que el acceso a veces puede verse un poco complicado, pero sí que es verdad que por el hecho de estar a pie de calle, por lo menos eso facilita mucho más que para las personas con una discapacidad física o sensorial pues tengan un mejor acceso. Entonces, pues lo típico es pedirles sus datos, pues su filiación, sus datos de su correo, su fecha de nacimiento, un teléfono, en qué tipo de vivienda están viviendo, pues incluso si son personas que se encuentran sin hogar, qué tipo de apoyos tienen, qué tipo de estudios pueden tener, si son estudios primarios, si son secundarios, si saben solamente leer y escribir, o si es una persona analfabeta, etc. Luego, también saber si la persona está o ha estado incapacitada, ¿vale? Si el asunto que viene a tratar es un asunto de barreras arquitectónicas o es un asunto en qué forma afecta a su discapacidad. Siempre tenemos un apartado de otros, por ejemplo, en asuntos civiles, ¿no? Por ejemplo, en materia de seguridad, en materia social, pues sobre impugnación de reconocimiento o grado de discapacidad, sobre despido y luego pues sobre cualquier otro, pues por ejemplo, como habéis hablado también con el tema de los ajustes, pues una persona que se haya visto discriminada en su trabajo por razón de los ajustes en su empleo. También hay servicio de orientación jurídica y viene gente para asuntos de lo contencioso administrativo, ¿no? Entonces, pues sobre la concesión del grado de dependencia. Y también tenemos información sobre asuntos penales, pues ya sea como víctima, como imputado, para ayudarles un poco a orientarlos cómo tienen que hacer, porque la gente se encuentra muy perdida. Quiero decir, hay un desconocimiento muy, muy grande. Yo me he dado cuenta a lo largo del tiempo que he tratado con las personas con discapacidad que muchas de ellas no han ejercido muchas veces sus derechos por miedo a no ser escuchado, por miedo a no ser entendidos, porque muchas veces, disculpad, cuando nos hemos sentado a hablar incluso con la víctima o con una persona en cualquier tipo de procedimiento, ya sea civil o penal, han venido acompañada la persona con discapacidad y me da igual que sea una persona con discapacidad tanto física como discapacidad intelectual. Han venido acompañadas y ha hablado la persona que les ha acompañado. Y eso hablaremos también cuando hablemos del tema de la mediación. Y desde el momento en el que esa persona no puede hablar directamente con el letrado y no puede expresarse directamente al letrado, esa persona no le encuentra sentido a la justicia. Y de eso se trata cuando ofrecemos el servicio de turno de oficio y el servicio de orientación jurídica. Que la persona, como decía Mari Carmen, como hablaba, y también un poco recogiendo palabras de Rosabel, sienta esa acogida. Una acogida que debe de ser que la persona debe de ser insertada dentro del sistema judicial, sea en el momento que sea, de la forma que sea, para que consiga de alguna manera esa seguridad que fuera del sistema judicial no lo está teniendo. Por eso muchas veces les decimos, habla, yo soy de los que, y Mari Carmen sobre todo también, habla tú, quiero oírte a ti, cuéntamelo tú, ¿qué has sentido? Si no entendemos algo, si no sabemos algo, ya buscaremos la forma o la manera de hacernos entender. Y ya buscaremos la forma y la manera de que esa persona en el procedimiento pueda hacerse entender. Ahora imagino que Mari Carmen pues irá haciéndome así preguntitas para que yo os vaya respondiendo de lo que ella sabe que me ha ido pasando, que me ha ido un poco
pues eso, que me he ido encontrando en el turno para que, y responderemos si tenéis alguna pregunta o lo que sea. Ahora, como ha dicho José, ahora vamos a intentar entre todos machacarlo, que nos diga, que nos explique bien, que en primer lugar, José, a mí cuando hemos estado con las asociaciones como Consense o CERMI o algunas otras, las personas me han dicho, ¿para qué voy a ejercitar los derechos si la convención es muy bonita? Pero ¿para qué voy a ejercitar los derechos si sé que tengo derechos? Pero el procedimiento judicial es una carrera de obstáculos. La ansiedad que me produce no me compensa. A ver, así, con la Convención de Naciones Unidas, las reformas que tenemos de la ley, los decados podemos hacerlos para solicitar ajustes razonables, o la gente seguirá sin afectar sus derechos, porque ¿para qué? Bueno, el artículo 7 bis de la nueva ley 8/2021 sí que habla de los ajustes razonables, ¿vale? Para las personas con discapacidad. Sí, ajustes para personas con discapacidad, ¿vale? Y habla expresamente que en esos procesos en los que participen personas con discapacidad se realizarán las adaptaciones y los ajustes necesarios para garantizar su participación en condiciones de igualdad. Eso también entroncamos con lo que había dicho Rosabel. Es decir, hay que buscar la igualdad en el ejercicio de los derechos. Y además añade ese artículo, dichas adaptaciones y ajustes se realizarán tanto a petición de cualquiera de las partes o del Ministerio Fiscal, como de oficio por el propio tribunal, y en todas, esto es muy importante, y en todas las fases y actuaciones procesales en las que resulte necesario, incluyendo los actos de comunicación. Las adaptaciones podrán venir referidas tanto a la comunicación, la comprensión y la interacción en el entorno, es decir, en todas las fases y actuaciones procesales y en cualquier momento del procedimiento. Lo que debemos de pedir es, ya sabiendo cuando tú estás entablando una demanda o estás atendiendo a una persona que va a necesitar un ajuste razonable, y qué ajuste razonable va a ser, es que si va a ir como testigo, es una persona con una discapacidad auditiva y va a necesitar que a lo mejor la sala esté dotada con un bucle magnético, que no están dotadas las salas con bucles magnéticos, solicitarlo. Porque realmente esa persona puede generar un doble problema si va como testigo. Primero, que no testifique como Dios manda y que no sea fiel a la verdad, y con lo cual esté cometiendo un falso testimonio y por lo tanto, bueno, no será consciente de que lo está cometiendo, pero sí que es verdad que no estará haciendo su labor como testigo. Y esa es la segunda parte, que no haga su labor como testigo. Si es imputado y no tiene un bucle magnético, no va a poder entender, por mucho que le explique, sus letrados le dejen levantarse y explicar, es decir, dependerá de la buena voluntad del juez. Puede que sí y puede que no. Pero ¿será el juez el que le explicará, por ejemplo, a un imputado qué es lo que han explicado, cómo tiene que entender la pregunta? ¿O será más igualitario que una persona que se sienta como imputado en un juicio pueda y tenga derecho a oír en igualdad de condiciones que oyen las demás partes que están sentadas y hablando en la sala? Yo entiendo que sí. Una cuestión que quería hablar, yo soy civilista, o sea, lleva más otras materias.
el interrogatorio, los procedimientos que se le tiene por confeso. Es que a lo mejor no ha podido escuchar bien o no puede comparecer porque tiene una epilepsia, pues no me quiero enrollar. Nos quedamos así, ya está. No. Podemos solicitar, recurrir y solicitar nulidad de actuación. Sí, lo hemos puesto de manifiesto. O no acceso a la tutela judicial efectiva, tanto de la Constitución como a través del artículo 13 de la Convención. Hay una sentencia penal que decretó una nulidad de actuaciones porque el acusado no entendió que si no comparecía se daba sentencia en su ausencia. Claro, tener en cuenta no solo la Convención de Naciones Unidas, el artículo 13 de la Constitución, sino la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que establece el artículo 7 bis. Acogeros ahí, lo podéis pedir por otro sitio, en demanda, en contestación. En cualquier momento, cuando es citado el testigo, si es un testigo, cuando es... Empezar a utilizar las reformas de la ley. Por ahí he leído que total no. La culpa, los medios no los han satelitado. La gente con discapacidad, los tipos que sea física, sensorial o psíquica, deben empezar a ejercitar sus derechos. Entonces, yo quería preguntar otra cosa. José, la materia de discapacidad es muy transversal. Hay muchas normas. Sí. ¿Dónde podemos buscar esas normas? Porque me imagino que debe ser así. Las personas con discapacidad que acceden al turno puede ser ley de propiedad horizontal, herencia, divorcio, bastantes cosas. Aparte de curatela, guardaderechos, aparte apoyos a la capacidad. ¿Dónde? Bueno, pues sabed que desde hace una serie de años hubo una recopilación con todas las leyes, porque al ser el derecho de la discapacidad hubo un momento en el que se decidió por parte del legislador que todas las leyes o que muchas leyes en las que se vieran afectados los derechos de las personas con discapacidad debían de tener esos los artículos específicos para las personas con discapacidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que la regulación de la discapacidad es una regulación muy dispersa. Entonces, sí que es verdad que hay un compendio, que lo podéis encontrar en el BOE, que es el Código de la Discapacidad, tiene más de 1000 folios, donde en todas las materias en las que se regula la discapacidad, en ley de propiedad horizontal, en derecho penal, registro civil, registro mercantil, todo lo que necesitéis saber sobre la discapacidad, cómo se regula, en algún aspecto concreto, ¿vale? Porque muchas veces sí que es verdad que es muy práctico acudir a la jurisprudencia, acudir a las... Pero a veces cuando quieres algún artículo en concreto o saber dónde se regula la discapacidad en la ley de propiedad horizontal, que es una cosa muy común, en lugar de leerte toda la ley de propiedad horizontal, te vas al Código de la Discapacidad, buscas dónde está el apéndice de la ley de propiedad horizontal, buscas qué artículos trata la discapacidad y a partir de ahí pues vas mucho más rápido para poder buscarlos
y de alguna manera tener ya una primera idea donde buscar, cómo aplicarlos, cómo hacer y cómo ayudar a las personas para que puedan ejercer sus derechos. La verdad es que es un código bastante completo y que se va actualizando conforme van saliendo normas nuevas y que de hecho ya incluyen hasta la nueva última reforma. Así es que... Una apunte, el Código de la Discapacidad, que es una recopilación del Consejo General del Poder Judicial, lo podéis descargar en PDF, sí. en internet está. Lo que he comentado. Es gratuito, que vais y ponéis y lo descargáis. Sí. Es una herramienta muy útil porque además tiene la última reforma, la última adaptación que se ha hecho del 15 de septiembre de este año. Luego ya recoge la última reforma de la ley. Si veis, en ese código establece como una jerarquía normativa, donde en primer lugar está la convención, luego en primer lugar está la Constitución, la Convención y el Estatuto de los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2003. Y luego ya regula el Código Civil, la ley de enjuiciamiento civil, el patrimonio, normas, todas las normas, incluso seguridad social. Entonces ya vamos un poco a hacer preguntas. No, es por si hay alguna pregunta, está mirando. Así es. El tema está mareando. O sea, No, es que he visto como si hubiera una pregunta nueva y estaba viendo a ver si había una pregunta, pero no hay. Entonces es una herramienta útil que podemos utilizar porque, José, ahora te pregunto, estamos improvisando, así que no os preocupéis que nos peleemos un poquito aquí en medio. ¿Qué consideras tú que debe estar incluido en un turno de decisión? Solo las personas, solo para modificaciones de la capacidad o para desarrollo, o también para personas para propósitos como familia, que hay el régimen de la utilización de la vivienda familiar cuando hay una discapacidad, que no es una persona con apoyo, o asesorar en dolencia, que se modifica, que se regula de una forma especial, el derecho laboral. Pues la pregunta, vale, me has pillado porque de eso no habíamos hablado. Que preparamos las intervenciones juntos, hoy te lo teníamos todo y las preguntas que nos íbamos a hacer. Y esta se le ha ocurrido sobre la marcha. Se le ha ocurrido sobre la marcha. Sí que es verdad que cuando viene la gente, que esas materias de herencia, de familia, muchas veces directamente las turnaban a los abogados de familia, ni siquiera las turnaban al turno específico de discapacidad. Entonces, ¿qué ocurría? Que esas personas muchas veces, cuando se encontraban delante del juego, delante de la situación, el letrado se vuelve tan vulnerable como vulnerable se siente la persona y que quiere una respuesta y que el letrado dice sí, pero la ley se aplica de esta manera y claro, al final siempre quieren llegar a un acuerdo, a un entendimiento
Y claro, ahora con la visión de la nueva ley, sí que es verdad que vamos a poder pedir todos esos ajustes, podernos apoyar en todos los ajustes que sean necesarios, tanto dentro del procedimiento como fuera del procedimiento. Yo creo que los jueces, la ley va a servir también para dar una visión por fin más amplia de lo que muchas veces han querido las asociaciones, dar esa visión global o universal de lo que es el acceso a la justicia y de lo que es la igualdad para una persona con discapacidad. Entonces, no solamente dentro del procedimiento, sino también en la forma de la aplicación de la ley, que sea lo más justo y lo más legítima posible para todas las partes. Por lo tanto, yo sí que agradezco la pregunta porque ahora, cuando vienen al servicio de orientación jurídica y los tienes que enviar al turno de oficio para que turnen el asunto, sí que se puede pedir que sea un abogado especialista en discapacidad, que conozca las leyes de discapacidad, que conozca la convención, la forma de interpretar las leyes y pueda pedir no solamente las adaptaciones para el proceso, sino las adaptaciones para la vida, como en este caso estaba hablando Mari Carmen de un tema de divorcio, pues, un tema de vivienda, etcétera, para la vida de las personas con discapacidad, cómo les va a afectar o cómo va a afectar a un niño con discapacidad el hecho de que se divorcien, con quién es mejor quedarse y por qué. En otro momento se hubiese pensado que todos los padres tienen, bueno, pues habrá que ver qué necesidades tiene, cómo se tienen que ejercer esas necesidades, en qué condiciones y con qué ajustes van a ser ejercidos, va a ser ejercida esa educación, dónde va a ser ejercida esa educación y por lo tanto todo eso que a lo mejor antes era un poco, en algunas materias era un poco sota, caballo y rey y ahora lo estamos poniendo un poco, estamos moviendo los cimientos. Estamos moviendo los cimientos. Ayer Mari Carmen y yo llevamos ya, bueno, no solamente ayer, llevamos ya varios días hablando sobre la ley, porque la visión de muchos abogados es que esta ley solamente habla sobre la capacidad jurídica o la capacidad de obrar, sobre la curatela, sobre qué va a pasar ahora con las personas con los incapaces. No, señores, esta ley abarca muchos aspectos de la discapacidad, mueve muchos cimientos. Por lo tanto, es una ley inclusiva. Y al ser una ley inclusiva, va a suponer que las sentencias que se dicten a partir de ahora y haciendo caso y haciendo valer lo que dice la ley, como decíamos anteriormente, pidiendo esos ajustes razonables a través del artículo 7, para que el proceso se adapte a la persona. Para mí, por ejemplo, hay una cosa que no he dicho antes y quizá ahora me desvío un poco del tema. Una persona con discapacidad intelectual, pues si no puede ir a declarar porque en ese momento tiene un brote de ansiedad o un brote epiléptico o un brote porque está con una depresión o como una enfermedad que no puede salir de casa, tipo agorafobia, llámese lo que se llame. A mí no me sirve que me diga, que me pregunten en sala, oiga, pero su cliente no puede tomarse una pastilla y venir al juzgado. No me sirve. Me sirve que mi cliente venga con condiciones, que mi cliente pueda venir o el testigo pueda venir a declarar en condiciones y con todas las cautelas y con todas las garantías necesarias. Por eso es tan importante esta nueva ley. Por eso es tan importante no verla solamente desde un prisma, sino ver los cimientos que está removiendo, para quién los está removiendo, no solamente para las personas con discapacidad, sino no solamente para los operadores jurídicos, también para los jueces. Una cosa
quería, la última que planteo hacía bocajarro. Hoy de aquí me mata cuando hablamos del espacio. La convención habla de la capacitación. En Europa, que sueldo, bueno, vamos, que sueldo. En la Escuela de Prácticas Jurídicas, ¿se da algún tipo de formación? No, De conocer, no, directamente no. nada. O sea, Hay un curso de experto, de hecho, para formar parte del turno de oficio. Cuando yo estudié el máster de tal, sí que me dieron nociones de procesal civil, de penal, algo de violencia de género, pero para, incluso de menores. Y luego ya, cuando entras al colegio de abogados, ya vas a los cursos específicos. Y la discapacidad, que es una materia tan transversal y que afecta a tantos millones de personas, debería de ser objeto de estudio en todas las materias, porque va a afectar procesalmente, va a afectar penal y civilmente, va a afectar el matrimonial. Recuerdo que teníamos una asignatura específica de matrimonial en el turno, pero ni siquiera en los másters de mediación hay una especie, así como se da mediación comunitaria, mediación familiar, etcétera, no hay un turno específico, o sea, no hay una mediación o una especialidad para hablar de la discapacidad. Al final, los que nos hemos dedicado a la discapacidad, hemos caído en la discapacidad porque por pura vocación, porque nos hemos dedicado al mundo asociativo. Yo en mi caso, en el mundo asociativo, y porque estoy con Mari Carmen ya más de 20 años, desde que me formé incluso de formarme como abogado, ya estaba con ella, y caí en el mundo de la discapacidad, y a partir de ahí pues he seguido en este mundo. Pero sí que es verdad que muchos compañeros tienen serias dudas de todas estas cuestiones, y entonces se sienten muy huérfanos, y lo que es peor, se sienten que sus clientes también se sienten huérfanos. Y bueno, yo reitero siempre, y es un poco un soniquete: inclusión, dignidad, igualdad y justicia para todos. yo solo ya un apunte que quisiera hacer. Y es que cuando nos enfrentamos a una persona con discapacidad, la primera idea es tierra, trágame. Ahora que demonizado, me da pregunta, porque esa mirada yo la he visto en mí. Me ha venido bien que me mirara durante, llevo 30 años ejerciendo, no he hecho una publicidad fácil, pero qué penita soy, qué penita me da. Hay veces que a mí me pasaba, dices, ay Dios, ¿y cómo hago? ¿Y qué hago? ¿Qué le digo? Nada, comportaros con naturalidad, respetar la dignidad de la persona. No os creáis que soy más que nadie. La persona con discapacidad intelectual o una discapacidad física o sensorial, no es más que nadie. Todos somos ciudadanos que tenemos los mismos derechos. Algunas personas vamos a necesitar ciertos apoyos. Tenemos apoyos, ciertos, eliminar barreras, pero nada más, no os equivoquéis.
Y el turno de oficio para personas con discapacidad, que estamos discutiendo hoy, sin diversidad funcional, discapacidad, ¿qué? Personas, poner el afecto en la persona, en la dignidad, y partiendo de ahí, luego estudiaron la ley, estudiaron los medios de prueba, estudiaron cómo vamos a hacer, cómo voy a tratar con un juez que no tiene ni idea. Vale, pero nosotros tenemos que tener un poco de idea. Va a ser difícil preguntar, o no debéis preguntar, oye, ¿y tú qué discapacidad tienes? ¿Y tú qué necesidades tienes? No, vale, acógelo. ¿Ves? Porque tiene derecho a su integridad, a no decir, porque la ley le protege. A ver, gánate su confianza, ves hablando tranquilamente con él, que es una persona, ya os hablaremos de miércoles más a fondo de distintas técnicas, cuestiones, que las damos a los mediadores, pero considero que pueden ser útiles. Y no tengáis miedo a pedir a los tribunales que lo denieguen, recurrir. Y yo creo que me pregunta. No lo sé, pero yo sí quería hacer hincapié en una cosa que me está pasando últimamente, que me estoy dando cuenta que me está llegando mucha gente que no es discapacitada, pero que sí que tiene niveles culturales que, como también había apuntado antes Rosabel, yo me estoy dando cuenta. Por eso preguntamos en el servicio de indemnización jurídica sobre los estudios. Estoy hablando del turno específicamente porque es una cosa importante sobre qué estudios tienen, sobre qué saben, cómo lo saben. O sea, te das... ¿Por qué? Porque muchas veces no saben cómo hacer ante, por ejemplo, en el turno de oficio, una persona en el servicio en laboral nos entra en el turno, pues la papeleta de SMAC generalmente ya nos viene con la papeleta hecha. Hay gente que no sabe hacer una papeleta y pues a veces que si te da tiempo la haces deprisa y corriendo y le dices al justiciable, por favor, ve si llévala y que te la tramiten, y ya me dices qué día es y a lo mejor incluso la acompañas o llegas a un acuerdo con la otra parte para que no haya juicio y te quedas sin cobrar el turno, pero estás ayudando a una persona. A mí me ha pasado. Quiero decir, todas esas cosas también debería de tratarlas el turno de oficio. Es decir, estamos haciendo una labor incluso con personas que, aunque no tengan reconocida un grado de discapacidad, son discapacitadas en la vida porque no saben cómo orientarse en la vida, tanto personas jóvenes como personas mayores. Me indica que puede que haya alguna pregunta, pero me dicen buenas tardes, entiendo que también podrán ser miembros de un jurado popular y se deberá adaptar todo el proceso. Gracias. Sí. Entendemos que sí, que una persona con discapacidad... debemos de ver si ha habido alguna reforma a la ley del jurado popular, pero entendemos que las personas, para ser miembros del jurado popular, pues deben de saber, leer, entender, saber por qué están en el jurado, en qué condiciones están en el jurado, qué funciones van a ser en el jurado. Eso sí es una discapacidad intelectual. Si es una discapacidad física y va a ser miembro de un jurado popular, evidentemente esa persona, cuando sea llamada o requerida por el tribunal para ser miembro del jurado popular,
se pondrá en contacto con la audiencia correspondiente y les dirá: soy fulanito de tal, tengo que ir tal día al juzgado y tengo que ir tal día al juzgado para ser miembro de este jurado popular en este asunto y necesito esto. Necesito un bucle para ir al juicio o necesito estar sentado en la sala tal, o necesito ir antes para ver la sala, ¿dónde me voy a situar en la sala? Como dice Mari Carmen, incluso puede ser una persona con discapacidad visual. Y a lo mejor dice, necesito las actuaciones en braille para poder saber de qué va todo esto. O, como dice, traducción en tiempo real. Traducción en tiempo real. Que luego también sabemos que el tema de los, que luego están las argucias que tenemos o que tienen para poder admitir o no admitir una persona como jurado o no en un juicio. Que eso supondría una discriminación, supondría una vulneración de derechos, que eso luego generaría otro debate jurídico dentro del asunto jurídico a tratar por el jurado popular. Se tendría que ver, porque si se está discriminando a una persona en razón de sus condiciones físicas o mentales pues evidentemente se le está discriminando y la ley dice que no se puede discriminar a nadie por ningún motivo. No sé si Mari Carmen opinará igual que yo en este aspecto. Sí. Vais a perdonar, pero por lo que hablamos de los ajustes, yo hoy no me he traído mi botella de agua. Yo estoy operado de tiroides. Me quedo sin voz muy fácilmente. Mejor dicho, me quedo seco. Y no me he traído mi botellita de agua y en este momento tengo carraspera. Yo considero, claro que pueden participar en los jurados. Lo que tenemos que empezar a pedir es que haya adaptaciones. Las personas con problemas auditivos o con problemas de visión, sabes que las barreras a la comunicación tenemos esas, son sencillas. Vale, que cuestan un poco de dinero, pero ni están ni se les espera. Luego los estados debemos empezar a ponernos las pilas, ya que los jueces no los nudos, y a recurrir hasta que, además el turno de oficio, te renuevan una cosa, que el turno de oficio no hay costas, no hay problema, no sencillo. Podemos jugar nada más porque no hay condena en costas, o sea, condena en costas es muy difícil de cobrar. Mira, me gustaría leer un comentario que nos ha dejado un compañero, no sé si decir el nombre por protección de datos, que me ha gustado mucho. Más que una pregunta es un comentario y a mí me ha dejado mucho porque también es un colofón a lo que se va acercando la hora. Ay, perdonadme. Es un colofón a cosas de las que hemos estado hablando. Dice, pienso que tenemos que dejar a un lado nuestros prejuicios y mirar a las personas con discapacidad como a cualquier otra persona cuando entra en nuestro despacho y no verla como una rara avis, porque ello nos lleva a enfocar la entrevista desde dos planos distintos, el del cliente y el nuestro propio. Y no es así. Estamos totalmente equivocados. Debemos situarnos en el mismo plano que ese cliente. El cliente con una discapacidad es como tú, ni más ni menos, a la que habrá que prestarle en todo caso los apoyos y ayudas que específicamente necesite. Gracias, compañero, por haber entendido, por haber resumido, por habernos, a mí me das un soplo de alegría con el comentario que nos has brindado y con lo que aparte continúa el email que ya has privado y que
y que agradezco profundamente. Gracias. El objetivo de esta conferencia, que entenderéis esto. La conclusión, ya está. Gracias, compañeros. ¿Alguna pregunta más? A ver, creo que hay, bueno, creo que hay alguna más, pero creo que no. Muchas gracias. Bueno, y nada. Pues no tenemos más preguntas. Esperábamos, bueno, ya son y 20. Nos habían dicho que teníamos 3/4 de hora. Yo creo que ha sido todo un poco medidito por nuestra parte. No sé si queréis compartir algo con nosotros, Rosa, a ver si quieres compartir algo con nosotros de lo que hemos dicho también sobre la justicia penal, cómo la veis, cómo la enfoca el plena inclusión, o cómo si os llegan asuntos también de gente que se ha visto denostada en el turno de oficio, en la asistencia que ha recibido, por la incompresión de los juzgados, por la incompresión a la que se ha visto sometida en los servicios de orientación jurídica. A ver, yo creo que lo habéis resumido perfectamente, ¿vale? Yo he ido siguiendo un poco el chat y vamos, comparto lo que decían de que la práctica que habéis estado comentando es lo que interesa, y sí que es verdad, y comparto lo que tú decías, de que esa falta a lo mejor de que incluyan no solamente en derecho, sino en otras también, en otras carreras universitarias, con otras formaciones, digamos, el aspecto de conocer qué es la discapacidad, o cuando hablamos de discapacidad, a qué personas nos referimos, cómo les podemos atender, qué necesidades tienen, qué apoyos necesitan, pues es necesario que se incluya, pero como os digo, no solamente yo, que vengo de la rama social y también lo eché en falta. Pero bueno, yo creo que a mí me ha gustado mucho cómo lo habéis compartido, esa conversación, ese debate que habéis tenido entre vosotros dos. Y es que no puedo añadir nada más, porque lo habéis dicho de una manera muy clara, y desde vuestra práctica y desde vuestro día a día lo habéis dicho perfectamente. Muchas gracias. Un abrazo. Bueno, pues yo ya, para despedir esta ponencia, José Vicente no ha querido leer el final del comentario del compañero, pero lo voy a hacer yo, porque ha acabado diciendo: da gusto oíros, sois geniales. Es cierto, da gusto oíros y sois geniales. Nos habéis transmitido sobre todo una parte práctica de cómo deberíamos tratar los abogados, cómo debemos tratar los abogados con la discapacidad, algo en lo que muchas veces no pensamos, no reflexionamos, y que nos habéis puesto delante con total claridad. Y me quedo con una frase de Mari Carmen que me ha encantado, y es que debemos poner el acento en la dignidad de la persona. Y eso es algo que debemos tener todos presente. Os agradezco mucho vuestra participación y bueno, doy ya por cerrada esta ponencia. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos por vuestro apoyo.